Vamos a seguir nuestro curso Sociedad y Educación con un clip sobre el rendimiento educativo. Más adelante habrá otro clip con este mismo tema y también pueden encontrar ustedes dos clips. Uno sobre las denominadas pruebas diagnósticas, pruebas educativas, diagnósticas, en las que se basan estos resultados que voy a comentar, y otro sobre la práctica de los exámenes. Bien, yo les recomiendo que en paralelo vean estos dos clips porque serán también clarificadores sobre el contenido de este. Bien, centrándonos en el rendimiento educativo, ustedes recordarán que les comenté en el clip anterior que la Estrategia Educación y Formación del año 2020 de la Unión Europea establecía unos objetivos estratégicos que se tenían que medir de acuerdo con unos puntos de referencia. De los más importantes que destaqué anteriormente, hay uno que establece el objetivo, concreta el objetivo de rendimiento del siguiente modo. El porcentaje de alumnos de 15 años con bajo rendimiento en competencias básicas en lectura, matemáticas y ciencias tendría que ser inferior al 15%. Bien, vamos a ver en primer lugar cuáles son los resultados. Para ello podemos utilizar la última serie de PISA correspondiente al año 2018. Ya expliqué que este punto de referencia se mide a partir de los resultados europeos de las pruebas PISA. Aquí tienen, en esta tabla, tienen los resultados de la tanda de 2018 de las pruebas PISA, el porcentaje de bajo rendimiento en los diversos países de la Unión Europea. Ya no he considerado aquí Gran Bretaña, y tienen los resultados globales de la Unión Europea considerando Gran Bretaña, ya que en el año 2018 Gran Bretaña formaba parte de la Unión Europea, y también desde el año 2020 sin considerar Gran Bretaña, en las diversas especialidades de matemáticas, lectura y ciencias naturales. Como pueden ver, aunque el objetivo era del 15%, el resultado global de matemáticas está en torno al 22%, en lectura el 21 o el 22%, según contemos o no la Gran Bretaña, y los mismos resultados en ciencias, 21-22, según contemos o no contemos Gran Bretaña. Naturalmente esto quiere decir que no se ha conseguido el objetivo mencionado, pero además los países quedan bastante lejos de este 15%. He enmarcado en verde los valores por debajo del 15% y ustedes podrán advertir que únicamente hay 3 países que satisfacen este criterio, que son Estonia, Polonia y Finlandia. Y el resto de países pues no lo satisfacen. Algún país, por ejemplo Dinamarca, satisface matemáticas, Irlanda lectura o Eslovenia ciencias, pero el resto de datos están por encima de este 15% y se aproximan, ya digo, están entre una quinta y una cuarta parte del estudiantado sería calificado como de bajo rendimiento por las pruebas PISA. El mismo panorama aparece en otros países. Si consideramos los datos de otros países europeos, aunque no sean miembros de la Unión Europea, o bien de los grandes países como Rusia, Estados Unidos, Japón o Corea del Sur, podemos ver que este dato del 15%, de colocarse por debajo del 15%,
apenas se da en Japón o Corea del Sur en matemáticas y ciencias, mientras que los datos de lectura están ligeramente por encima del 15%. Bien, el asunto fundamental no es, naturalmente, eh, glosar estos resultados, sino intentar averiguar con qué se relacionan. Es decir, cuáles son los factores más determinantes respecto a la magnitud del bajo rendimiento. Y lo que vamos a hacer en este clip es presentar algunas variables sociales con las que parece correlacionarse el bajo rendimiento. Aquí tienen, en primer lugar, un gráfico donde se relaciona bajo rendimiento en matemáticas con inversión educativa. Antes que nada tengo que explicar que lo que denominamos inversión en educación o gasto en educación se mide de diversas maneras. La misma denominación no es unívoca, porque podemos hablar de gasto en educación respecto del pago de ciertas cantidades por los servicios educativos, aunque se suele utilizar la denominación inversión al pensar que este gasto tiene un retorno, tiene un beneficio asociado, por lo que se suele hablar de inversión educativa. Pero bueno, sea gasto o sea inversión, la primera cuestión que tenemos que determinar es si ese gasto o esa inversión procede de los presupuestos públicos, de los presupuestos del Estado, o procede de los presupuestos familiares. En el primer caso se habla de inversión pública y en el segundo caso se habla de inversión privada. Y esto no tiene nada que ver con pagos a centros públicos o privados. Se habla de inversión privada en educación respecto de aquellos gastos educativos que satisfacen las familias o aquella inversión educativa que realizan las familias. Bien, en el ámbito europeo, y creo que es una tónica general, la mayor proporción de la inversión educativa corresponde a la inversión pública, es decir, a lo que aportan los presupuestos del Estado en educación. Hay no menos de 3 maneras para medir la inversión pública en educación. La primera es su cantidad, su montante, es decir, cuánto dinero invierte cada estado en educación. La segunda manera, que es más habitual, es obtener el promedio de lo que invierte cada estado según el número de estudiantes que atiende. Sería algo así como la inversión por estudiante. La tercera manera de medir el gasto público en educación es calcular su proporción respecto de el Producto Interior Bruto o el Producto Nacional Bruto, es decir, la cantidad de bienes y servicios que produce un país en un año. Esta es la medida que más o menos se considera a efectos estadísticos la inversión, el gasto público, la inversión pública como porcentaje del Producto Nacional o Producto Interior Bruto de un país. Para que se hagan una idea, se suele considerar que un gasto, una inversión, ese gasto, esa inversión debe de estar por encima del 5%. A veces algunos países utilizan el recurso de sumar también la inversión privada, el gasto de las familias, para justificar que han llegado a este 5%. Pero bueno, como norma general podríamos entender que un país, digamos que está en desarrollo,
pues un país desarrollado, mejor dicho, cuando su inversión educativa supera el 5%. Bien, en esta gráfica tienen, cada punto representa un país de la Unión Europea, y comparamos el porcentaje de bajo rendimiento en matemáticas según las pruebas PISA del 2012 con la inversión educativa como proporción del Producto Nacional Bruto en el mismo año. Y como pueden ver, los puntos de los países se acercan a una clara línea de tendencia que presentaría una correlación elevada entre las dos variables. Una correlación elevada y negativa, es decir, elevada en términos absolutos, pero negativa en la medida que a mayor inversión educativa, menor bajo rendimiento, y a mayor bajo rendimiento, menor inversión educativa. La proporción, si estableciéramos un coeficiente de correlación, el coeficiente de correlación más habitual, que es el coeficiente de Pearson, obtendríamos un valor de 0,74, que es un valor realmente muy elevado en el ámbito de las ciencias sociales y humanas. O si ustedes quieren, bueno, un valor negativo, como he dicho, es un coeficiente negativo. O si ustedes quieren, un coeficiente de determinación de 0,55, que también es realmente muy elevado. Esta asociación entre inversión pública medida en términos de Producto Nacional Bruto y rendimiento o bajo rendimiento, sería un coeficiente positivo si consideráramos rendimiento en lugar de bajo rendimiento, o sea, rendimiento óptimo en lugar de bajo rendimiento, nos tiene que hacer pensar sobre estas cuestiones, por decirlo así, pedagógicas. Bien, antes de pasar a la siguiente imagen, me gustaría que usted pensara durante unos segundos en qué tanto porcentaje de bajo rendimiento podría reducir, por ejemplo, una cierta innovación pedagógica, un cierto cambio didáctico. Es decir, piense, por ejemplo, en si como promedio la Unión Europea presentaba pues un 22% de bajo rendimiento, que podríamos reducir si cambiáramos la didáctica. Bien, piénselo y vamos con la siguiente transparencia. Esta es realmente una transparencia muy importante. Tal vez sea de las más importantes que puedo mostrar en este curso. La OCDE, cuando realiza las pruebas PISA, también clasifica a sus estudiantes, a los estudiantes que responden, en 4 niveles de estatus socioeconómico, podríamos llamar 4 niveles, 4 cuantiles, por decirlo así, de estatus socioeconómico. Aquí tienen los resultados de bajo rendimiento de los países europeos, según el informe PISA de 2015, y tienen tanto el promedio de cada país como el bajo rendimiento del estudiantado con el índice socioeconómico menor y el bajo rendimiento del estudiantado con el índice socioeconómico mayor. Como pueden ver, la diferencia entre el estudiantado con índice socioeconómico menor y el estudiantado con índice socioeconómico mayor
es realmente abrumadora. En casi todos los casos supera incluso el mismo promedio del país. Es decir, el elemento social, el factor social, se nos presenta como muy determinante a la hora de establecer el porcentaje de bajo rendimiento. No solo la inversión pública medida en términos de Producto Nacional Bruto, como hemos visto en el gráfico anterior, sino también la clase social del alumno. Lo que podríamos llamar subíndice socioeconómico no es más que otra manera de denominar la clase social. Por lo tanto, aquí tienen una muestra evidente de que en todos los países la clase social marca unas diferencias de rendimiento muy por encima de lo que podríamos suponer que puede mejorar una determinada modificación didáctica. En el caso, por ejemplo, español, que tienen ustedes el tercer grupo de columnas, comenzando por la derecha, el bajo rendimiento de los estudiantes con índice socioeconómico inferior supera en mucho el 30%, mientras que los estudiantes con índice socioeconómico superior apenas está en un 6%, naturalmente mucho mejor que los promedios de cualquier país europeo, incluidos aquellos que se consideran emblemáticos, como pudiera ser Finlandia o Estonia. Y lo mismo acontece con otros países americanos. Es decir, aquí tienen los resultados de países americanos. PISA ofreció también datos desagregados de la ciudad autónoma de Buenos Aires y de Argentina, por una parte en general, y de la ciudad autónoma por otro lado en particular. Y como pueden ver también, aunque existen claras diferencias entre los países, la verdad es que siempre los estudiantes de índice socioeconómico inferior obtienen mucho peor resultado, quiero decir, mayor bajo rendimiento que en este caso estamos hablando de ciencias, que los estudiantes de índice socioeconómico superior. Bien, por lo tanto, ya ha de quedar claro la doble asociación del rendimiento educativo, por una parte con la inversión pública, que ya dije que es la porción de inversión más importante, y por otro lado con la clase social del estudiantado. Más adelante intentaremos desentrañar por qué se produce esta asociación. Hay un tercer dato que también tiene que ver con factores económicos, o mejor dicho, que también vincula el rendimiento, o más exactamente el bajo rendimiento, con factores económicos, como son la disposición de mercancías. En las pruebas PISA también se presentan resultados desagregados de los niños, de los estudiantes, respecto de la pregunta de cuántos libros tienen en casa. Hay que decir que evidentemente, no es una medida exacta de los libros que los niños tienen en casa, sino es una medida de la percepción de los libros que tienen en casa. Se les ofrecen estas posibilidades de 0 a 10, de 11 a 25, de 26 a 100, de 101 a 200, 201 a 500 y más de 500. Como pueden ver, no es una escala, por decirlo así, homogénea, porque, como ya dije, también corresponde a la percepción que ellos tienen de los libros de en casa, y no tanto los libros que realmente tienen en casa. No se contabilizan los libros reales, sino que se pregunta al estudiante por qué percepción, por qué cantidad de libros considera él que tienen en casa. Bien, aquí pueden ver cómo, si vamos a la puntuación, recuerden que yo explicaba que PISA
ofrecía tanto unas puntuaciones alrededor de los 500 puntos como también los porcentajes de bajo rendimiento, que es lo que hemos visto en las gráficas anteriores. Aquí tienen la puntuación en el caso de lectura y, como pueden ver también, correlaciona o existe una tendencia muy clara a incrementar la puntuación conforme incrementamos la percepción de libros que tenemos en casa. Estos son los países de la Unión Europea y lo mismo podemos decir de los países americanos, es decir, conforme más libros cree el estudiante que tiene en casa, pues sus resultados en lectura son mejores, medidos en esta puntuación que les he comentado. Bien, muchas gracias por su atención. Les invito a que continúen con los clips de este curso, en particular por la segunda parte de este clip que tiene que ver con el rendimiento educativo, y con estos otros dos que son ampliaciones necesarias sobre las pruebas diagnósticas y pruebas diagnósticas en educación y sobre los exámenes. De nuevo, muchas gracias por su atención.